Amigos y compañeros, buenos días. Este es un programa con nuestro querido amigo y compañero Remigio Morales Bermúdez Pedralio, a quien conocí en la década del 76. Esta mañana nos hemos juntado para recordar a Víctor Raúl Haya de la Torre. Recuerdos que nos hacen memoria, nos hacen hacer memoria y nos llevan a través del tiempo. Pero antes de cederle el uso de la palabra a Remigio, quiero leer una carta escrita por Víctor Raúl Haya de la Torre a los prisioneros apristas. Esa carta fue escrita desde algún Incahuasi en el que se encontraba nuestro querido maestro, y fue en noviembre del año 1939. Dice así: a los compañeros apristas del frontón, al cumplirse el 5º aniversario de los movimientos de Junín y Ayacucho, Huancavelica y el Agustino, envío a todos los compañeros prisioneros de ese penal mi saludo fraterno en nombre del Comité Nacional de nuestro gran partido. Hemos llegado a este aniversario en el momento culminante de nuestra lucha. La tiranía, bamboleante ya, ha recurrido a una tenebrosa y diabólica maniobra para salvarse, dando su último zarpazo al Partido del Pueblo. Ha hecho asesinar a un militar amigo, al comandante Morales Bermúdez, quien debió tomar las armas en defensa de la constitucionalidad justamente en la madrugada siguiente de la noche en que fue asesinado, y, para librarse de un enemigo y hacernos daño, ha atribuido este horrendo crimen a compañeros apristas de Trujillo. En esta calumniosa treta del militarismo de aquel tiempo, fueron llevados al patíbulo dos queridos compañeros mártires de nuestra historia política del país, Gregorio Zabaleta y Tomás Solán. Remigio, he querido hacerte remembranza de esta carta escrita por nuestro querido maestro, porque la familia Morales Bermúdez tiene, pues, en la historia política del país un antecedente muy rico. Entonces te dejo en uso de la palabra, Remigio, para que puedas contarnos tus anécdotas con Haya de la Torre, tus vivencias con Haya de la Torre, tu vida en el Partido Aprista Peruano, la vida de tu familia vinculada a nuestro glorioso y querido Partido del Pueblo. Bueno, primero, Antonio, saludar a nuestros amigos y compañeros y agradecerte la oportunidad de poder llegar a ellos el día de hoy, una oportunidad más de poder estar juntos, de tantas que ha habido en la pequeña historia de nuestras vidas en común y en mi vida particular con el partido y con los compañeros, y en una etapa de la vida política del país. Sí, lamentablemente, lo relatado por ti justamente obedece al mismo sentimiento que nosotros, y yo en particular, tengo respecto a esa situación creada en esa etapa de la historia en donde nuestro partido era perseguido y Víctor Raúl era perseguido con esa connotación de dictatorial que existía en esa época, ¿no? Pero mi abuelo daban los desayunos populares al estilo del partido. Y justamente a raíz de esa historia es que yo, estando en la Acción Revolucionaria Estudiantil del ARE, con Pocho Tantaleán y otros compañeros, Fernando Arias, etc., en esa época, en los años 70, en los años 60 y pico, 68, es que fui llamado por Víctor Raúl, secretario general del partido, segundo piso del partido, Alfonso Ugarte, y me contó esa anécdota, la que tú justamente estás mencionando. Y me contó y me relató otras partes de sus obras completas en donde él hablaba de mi abuelo Remigio Morales Bermúdez y de la cercanía que tenía. Efectivamente, eso es parte de la historia que hubo de mi familia con el partido y con Haya, con el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, con el hayismo que hoy día vive. Él existe en el hayismo, y más aún en la necesidad urgente
de que nuestro país se institucionalice, que la democracia se institucionalice, porque si vemos que simplemente hay elecciones y no haya partidos políticos que institucionalicen, sean base de una democracia, es que podríamos tener y tenemos, de hecho, los problemas de anarquía, de vacío de poder, de ineficiencia en la gestión pública, de que no existan partidos políticos y sea cualquier aventurero que salga elegido para dirigir los destinos del país. Esto es un tema que hay que luchar independientemente a que lleguemos a ser gobierno o no, independientemente a que cuánto lleguemos en el partido y que el partido tenga una mayor o menor representatividad en el Congreso. Tenemos que institucionalizar el país, tenemos que tener mucha visión de futuro y justamente en la prédica de Víctor Raúl, en su doctrina, aplicar esa gran frase espacio, tiempo histórico, ¿no? Es decir, dejar que las cosas se vayan haciendo, participar en hacerlas, participar, promover el idealismo, porque si no hay ideales, no hay fe. Si no hay fe, no hay unión. Si no hay unión, no hay institucionalidad. Y es poco lo que se puede hacer. Entonces, la labor hoy día del partido es reconstruir ese idealismo. Es decir, ¿cómo se reconstruye? Volviendo a Haya, viendo la historia de Haya y la historia del aprismo en la historia del Perú y en la historia de América Latina. De esa manera vas a tener más fe, con esa ilusión, con esa doctrina. Vas a poder trabajar mejor. Es más importante hacer ello que ganar un gobierno. ¿Acaso Víctor Raúl nunca llegó a ser presidente, pero hizo un gran partido sin ser presidente y sin ser gobierno? Amigos y compañeros, sin ser gobierno hizo un gran partido. No necesitas llegar al gobierno para hacer un gran partido y rehacer la doctrina del partido. Hay que contar, si bien yo no creo tampoco en aquellos que demagógicamente dicen es tiempo que la nueva generación intervenga. No, señores. La nueva generación tiene que ser acompañada por las buenas ideas. Y hay gente de experiencia, que es honesta, transparente, y que puede aportar con sus conocimientos para que juntos, con la juventud física, porque la juventud no solamente es física, la juventud es espiritual, es de pensamientos. Es decir, Haya, hasta los últimos días de su vida, seguía creando. Luis Alberto Sánchez seguía creando. Villanueva seguía creando fuerza y en base a la doctrina, seguía empujando y creando una mística. Y así todos los que fueron los grandes dirigentes en el partido. Entonces, hay que crear una mística. Hay que tener una ilusión en base a trabajar por el mediano y largo plazo. Y de esa manera vamos a poder contar con los nuevos líderes, sí, nuevos líderes, indistintamente a la edad, nuevos líderes que sean transparentes, que sean honestos. Y es necesaria la renovación para ello. Es necesaria la renovación. Ya el tema de las dinastías después de Haya nunca debieron existir. Hubieron grandes aportes de compañeros en su momento. Pero es necesario no solamente cambiar las caras, cambiar las palabras, cambiar los mensajes. Eso es cambiar la cara, no solamente es cambiar de personajes. Entonces es muy importante que esto se entienda y que a la vez no sea un tema de una carga, no, sea un tema de esperanza, sea un tema de motivación. En esos momentos pasamos, esos momentos son los que pasa el país y lo que pasa el partido. Entonces tenemos que regenerar ideas, motivar. Además, lo que fue el origen del partido, la descentralización del partido. Es decir, ir a los lugares más recónditos. Se perdió mucho de esto. Se centralizó la política del APRA durante mucho tiempo. Y eso es parte de las causas por las cuales nosotros estamos hoy día obligados a recorrer el país y a reencontrarnos con ese aprismo popular, ese aprismo auténtico, ese aprismo nacional, de las provincias. Porque en las provincias hay una actitud diferente muchas veces al limeñismo, que es más conformista, que es más
elitista, en el sentido de que se busca, pues, a través de dirigencias, ¿no?, recuperar el poder, recuperar el gobierno, ¿no?, y utilizar mecanismos que no llegan, o mensajes que no llegan al corazón de la gente humilde, o al corazón de la gente provinciana, o al aprismo provincial. Muy bien, Remigio. Me gustaría recordar contigo también, porque yo te conocí pues en la década del 70, cuando tú llegabas a la Villa Mercedes, a conversar con Víctor Raúl y a llevarlo a las reuniones de coordinación que se realizaban para la transferencia democrática, para la recuperación de la libertad en nuestro país. Me gustaría que nos hagas un recuento sobre ese aspecto. Claro, yo estando en el APRA, en el ARI, a través de Javier Tantalián, Gran Pocho, y de Fernando Arias, llegué entonces a la reunión con Víctor Raúl, ¿no? Y de ahí fue que él me comprometió, y yo me comprometí, no solamente de palabras, sino de hecho y de espíritu, ¿no? De ahí fue que inicié más formalmente mi relación con Víctor Raúl, con Aya, y con el partido. Y desde ahí, esos años, luego llegó, digamos, la época de los 70s, en donde yo, con una continuidad permanente y visita permanente a Víctor Raúl, al partido, a Villa Mercedes, a los coloquios que él daba, llegamos a una época de transición de la democracia, en donde en forma casual, o la historia marcó que mi padre sea jefe del gobierno militar de tránsito porque desde su origen él se declaró de que la tarea principal era restaurar la democracia, ¿no? Y ahí fui yo desde mi esquina allista y aprista que comencé a apoyar a la relación con el gobierno, porque yo pensaba de que era la oportunidad para que el partido pueda aportar al país lo que no pudo realizar antes, y existiendo la actitud del gobierno para aperturar y llegar a la democracia, ¿no?, convocar a una asamblea constituyente. Y eso fue una solución que se encontró, y que a través de la intervención de Víctor Raúl, y que fue, digamos, aceptada por la mayoría de los partidos políticos, tanto así que Bedoya, ¿no?, reclama la presidencia de la Asamblea Constituyente cuando después hubo las elecciones para la Asamblea Constituyente, reclama la presidencia de la Asamblea Constituyente para Víctor Raúl de la Torre. Y es algo conocido, lo ha declarado públicamente, los méritos que él tenía para poder llegar a ello. Tantas veces denegada a Víctor Raúl la presidencia de la República, con golpes de Estado, con fraudes electorales. Era la oportunidad para que un gran estadista político y líder de nuestro partido, del gran partido, sea el que lidere la Asamblea Constituyente. Entonces, para poder llegar a ello, hubieron muchas reuniones en donde yo tuve el gusto, y es parte de mi compromiso hasta el día de hoy, de participar con diferentes estamentos del gobierno para poder llegar a acuerdos con los partidos políticos, porque en realidad Víctor Raúl sirvió como nexo para poder llegar a acuerdos con los partidos políticos, porque nadie puede negar que esa Asamblea Constituyente fue un ejemplo de concertación política con los partidos políticos, llegando Víctor Raúl a ser presidente de la Asamblea Constituyente. Inclusive hubo la actitud del gobierno de anunciar el día que fuera elegido presidente internamente de la Asamblea Constituyente por la propia Asamblea Constituyente, que fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, de instalar no una Asamblea Constituyente, sino un Congreso Constituyente. Pero desgraciadamente habían tendencias dentro del propio gobierno de turno, de transición democrática, que presidía Francisco Morales Bermúdez, tendencias a no soltar el poder, ¿no? Y se prefirió pasar por una asamblea constituyente concertada con los partidos políticos, en vez de que haya un retroceso en ese proceso. Y miren ustedes, ¿no?, amigos y compañeros, es a raíz de esa asamblea constituyente que ya
no hubo más golpes de Estado. Eso implica que verdaderamente con esa asamblea constituyente elegida en un gobierno militar que algunos llaman dictatorial, entre comillas, claro, sector de la izquierda ultra y radical, antiaprista, ¿no? Buscó siempre el pretexto de decir gobierno de dictadura cuando fue un gobierno que entró y salió de propia voluntad, reinstaló la democracia con una asamblea constituyente hasta el día de hoy. No ha habido golpe de Estado. O sea que sí, fue histórica esa asamblea constituyente presidida por Víctor Raúl de la Torre, donde estaban Ramiro Plalé, donde estaba Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Andrés Tausen Escurra y otros líderes de otros partidos liderados por Bedoya. Es histórico. Esa asamblea constituyente es histórica. Marca un hito en la historia política del país. De ahí no hubo más golpes de Estado. Así es, Remigio. Yo recuerdo que en la campaña ya de la constituyente, en la gira de Víctor Raúl a Trujillo, cuando él regresa a Lima, estabas tú ahí esperándolo en la Casa del Pueblo. El jefe te abrazó, lo ayudaste a subir las escaleras y llegaste a la jefatura y sostuviste con él una hermosa y grata conversación. En realidad no sé qué es lo que te dijo, pero de ese encuentro existe una fotografía tuya con Víctor Raúl, ya a la postrimería, ya a los días finales de la campaña, prácticamente para ir al proceso electoral de junio de ese año. ¿Recuerdas tú ese hecho, qué anécdota produjo ahí? Yo recuerdo y tengo la foto. Es la foto, es decir, para mí tiene un significado increíble, porque yo, digamos, me considero simplemente un peruano más, un aprista más, que siempre tuvo el mejor fervor de servir al país, porque eso nace en la familia de la época de mis abuelos, de mi abuelo y mi padre, ¿no? Para mí era el momento de reinicio de una etapa democrática en donde yo había tratado de contribuir poniendo un granito de arena. Habíamos llegado ya a las finales de la campaña y sabíamos que estábamos prontos a un hecho histórico, como que es histórico y hace historia el día de hoy y se rememora como un hito histórico el día de hoy. Para mí, bueno, el diálogo fue un diálogo de esperanza, un diálogo, dijo, tenemos esperanza. Hay que tener muchas ilusiones, ¿no? Se va haciendo camino al andar. Y estamos andando a paso firme. Remigio, me decía. Remigio, me decía. Así es. Mira, hay otra cosa importante también. Pero hay algo importante que yo creo que debería mencionarte, ya que me mencionas un poco los diálogos con Víctor Raúl. Es decir, antes de las elecciones de la Asamblea Constituyente, el año 77, va el gobierno militar a Trujillo y hay una manifestación en la Plaza de Armas de Trujillo. Y es ahí donde el gobierno lanza un brazo de amistad y de unión con lo que representa, al partido que representaba para el gobierno la mayoría de la civilidad política en el país. Y es ahí donde el discurso de Francisco Morales de Bermúdez menciona de unir los lazos entre las Fuerzas Armadas y la civilidad. Y se refiere en la práctica, en el discurso, se refiere al partido aprista y a Haya. Y es ahí donde se cierran esas heridas históricas que existieron después de todos los diálogos que hubo pre-asamblea constituyente con los partidos políticos, especialmente con Haya. Se cierra esa herida histórica entre el APRA y el militarismo. Tanto así que desde ahí nunca ha habido un problema, ni una división, ni una confrontación entre el aprismo y el militarismo. Se cerró. Es un hecho histórico ese discurso que hace el aquel entonces jefe de gobierno, Francisco Morales Bermúdez, dirigido hacia el APRA, en la cuna del aprismo, que es Trujillo. Ese es un hecho histórico. Claro. Mira, hay otra cosa importante también que me gustaría hacerte recordar. El mismo 28 de julio, tú fuiste una persona muy importante
porque el gobierno militar, el gobierno de la transición democrática y Haya de la Torre deberían recibir una respuesta. Me gustaría que tú la comentes. ¿Cuál fue ese encargo que tenías de la fuerza Claro, del gobierno saliente y de la constituyente? ese encargo estaba referido a que mi padre, el gobierno militar, el sector mayoritario no militar, habían rescatado la idea de hacer de la Asamblea Constituyente Congreso Constituyente, ¿no? Y nombrar como presidente a Haya la Torre. Y era la manera como el gobierno pensaba de que debía institucionalizarse desde ya la democracia y legalizar esa Asamblea Constituyente como gobierno. Pero, y fui yo que entré solo prácticamente, y quiso Víctor Raúl que yo estuviera solo en la sala principal del Congreso, y me quedé solo con él. Y lamentablemente llevaba yo un poco el mensaje de que no podía darse la situación del Congreso porque había un cierto sector radical dentro de la Fuerza Armada que iba a causar problemas y podía causar de que el proceso de la democratización del país se atrase o tenga cierto nivel de conflictos. Ese es un hecho que no se ha narrado hasta el día de hoy y que es parte de la historia. Remigio, antes de terminar esta entrevista, que definitivamente es bastante corta para hablar de la inmensa historia de Haya de la Torre y del Partido Aprista o del APRA Continental, quisiera hacerte una última reflexión y a manera de despedida tú también nos digas unas palabras. Haya de la Torre, cuando se refiere en 1939 al general Amigo, también habla en esa carta de la despedida multitudinaria que los apristas liberteños le hicieron al general Amigo cuando el avión cruzó la plaza de armas y era una multitud que lo vivaba. Por favor, un recuerdo sobre eso. Sí, claro, eso es importante porque eso justamente va de la mano con esa lectura que has hecho de la parte que corresponde a las obras completas de Víctor Raúl cuando él habla del militar amigo. Es decir, el féretro pasó por las plazas de armas rumbo al aeropuerto, ¿ok? Y la plaza de armas estaba llena de pañuelos blancos que lo vivaban al féretro de mi abuelo. Entonces, esa es la historia verdadera. El APRA estuvo con la Revolución Democrática en ese momento. Así como quizás mi padre cumplió con una revolución democrática para restaurar la democracia en el país a través de una asamblea constituyente, mi abuelo en la época de Benavides, quizás por la gente que rodeaba a Benavides, no tanto por Benavides, estaba justamente en un proceso de una revolución democrática para democratizar el gobierno de una dictadura. Y fue por eso quizás el asesinato de mi abuelo. Finalmente, Remigio, antes de agradecerte, también quisiera recordarte que el 12 de julio las Fuerzas Armadas llegaron a Villa Mercedes a condecorar a Víctor Raúl Haya de la Torre con la Orden del Sol. Qué hecho histórico, ¿no? Todo esto unió al país. Todo esto unió al país, ¿no? Después ya llegaron otras situaciones políticas, errores que se cometieron por parte nuestra también, en todo este proceso de los últimos 20 años en la vida democrática del país. Como hemos hablado, el centralismo de la actitud política o de la acción política del partido, ¿no? El no basar, digamos, parte de lo que es el plan de gobierno en las provincias del país, en tener, digamos, una estructura en el partido más democrática. Todo esto ha abundado en una situación en donde no hay instituciones políticas, los partidos se han degradado, y es justamente por ello que tenemos nosotros la obligación moral
pero a la vez la motivación de hacer algo grande que cambie la situación política del país. No nos debe aminorar el hecho de que no hayamos tenido resultados electorales, porque como vuelvo a repetir, AYAF estuvo vigente y fue el más grande, y el partido fue el más grande, sin ser gobierno. No necesitamos ser gobierno, sino trabajar de manera honesta, recorrer las provincias, recorrer los valores de antaño del APRA y modernizarlos a la época actual, traducirlos con un lenguaje diferente al que significa el lenguaje de ver al país a través de Lima. Tenemos que ver el país a través de las provincias, ¿no? Inclusive mejorar esa ley de gobiernos regionales, que vemos que no ha conducido a nada. Mejorar un programa nacional de infraestructura. ¿Cómo es posible que se diga que el país redujo pobreza si tenemos, por el hecho de que haya en la cercanía una pequeña escuela o una pequeña posta médica? Si los pobres y humildes de provincias llegan a la posta médica sin vida, ¿de qué sirve esa posta médica? ¿De qué sirve que en las estadísticas del Banco Mundial tengamos un menor índice de pobreza porque se instaló una escuela a donde los pequeños chicos provincianos tienen que caminar 6, 7 horas para poder llegar a las escuelas? Esto no es. Entonces la salud y la educación deben ser lo primero en el país como política. Y hay que darle la infraestructura para que la salud y la educación llegue a los más humildes y a los más necesitados. Y esto no es demagogia, esto es realidad. Esto es obra pública y gestión de gobierno. Pues no hay una política de Estado que persevere. Llega un Congreso y trata de repetir los errores. No hay cambios. Es lo mismo que se repite. La gente está hastiada de esa forma de hacer la democracia. Tenemos que participar en un cambio, lo importante. No necesariamente con la visión de ser gobierno, porque nosotros podemos ser gobierno sin tener el poder, pero sí el poder de la verdad. El poder de decir que hay gente honesta en el APRA, que hay gente que lucha por su pueblo y por los ideales del pueblo. Ese es el poder verdadero. No necesariamente tener el poder de la gestión pública, sino del pueblo mismo, que es más público que el pueblo, y llegar a las necesidades reales que el pueblo requiere en cada una de las provincias en el país. Eso es. Esa es la mística que siempre tuvo Víctor Raúl y que sembró en el partido. Y es la mística que se ha perdido. Muy bien, Remigio, muchas gracias. A ustedes, amigos, también las gracias por escucharnos esta conversación que hemos sostenido con nuestro querido amigo, hermano y compañero Remigio Morales Bermúdez, perteneciente pues a una familia que ha tenido que ver mucho con la historia del Perú. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Me despido de los amigos y compañeros. Hasta pronto. Está bien. Ahí está. Esta ha salido mejor. Claro, Esta ha salido buena. claro. Ha sido más natural. Ah, Más natural. no, está bien. Me parece buena. Sí, Me parece buena. más natural. ¿Cómo va la salud? Ahí estoy mejor, un poco afónico, esta afonía que no me deja, pero yo creo que la afonía simple del invierno, nunca me ha dado tanto, pero ayuda a que mi garganta esté inflamada, ¿no? Entonces, Pues tienes que, carajo, cuidarte esa vaina, weón. Oye, en septiembre voy a iniciar pues la primera feria, porque el año pasado hice una feria nacional del escritor y del libro aprista. Pero bueno, estamos con los problemas y este año lo voy a hacer virtualmente. Así que tú tienes escrito un libro, ¿no? Testimonios, creo que es. sí, claro. A ver Testimonio. si lo tienes y revisas, Juju, para que participes en la feria. Porque es de Lo tengo porque escritor y de libro fue mi aprista. renuncia, fue mi renuncia a Alan. Listo. Claro, ese es, claro, testimonios. Yo renuncié a Alan al testimonio, Sí. ¿sabes? Tenía el libro preparado, le renuncié.
Balance de 34 meses de gestión. Bestia. 34 meses. Claro. Dejé el ministerio por arriba, hermano. Durante mi desempeño como ministro de Agricultura he mantenido el juramento que formé ante usted por Dios y por la patria de asumir con lealtad, honestidad y responsabilidad el cargo que tuvo a bien confiarme en enero de 86. Hoy me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura.